noches a Valencia Forum por esta gran invitación a dar esta conferencia, a Miguel Blasco, que no conocía personalmente, pero ya nos hemos visto en persona. Y sin más preámbulos, a mí me gustaría empezar recordando una secuencia de cine del año 1976, estamos hablando de hace 45 años. Hay una película que se llama Network, Un mundo implacable. En esta película hay un periodista que tiene un programa de televisión en el cual va cuestionándose si verdaderamente América es una nación, si América es una democracia, qué está pasando en definitiva con esos derechos de los ciudadanos, etcétera, etcétera, hasta que al final el financiero que, digamos, controlaba esa cadena de televisión le llama al orden y le dice unas palabras muy curiosas en aquella época, porque, insisto, estamos en el año 1976, y le dice: el orden natural de las cosas no es el que usted comenta. Dice: la estructura atómica y subatómica del mundo es otra. Usted grita sobre América y la democracia, pues le diré que no existe América, le diré que no existe la democracia. Solo existe la Exxon, la DuPont, la IBM. Estas son actualmente las naciones del mundo hoy en día. No vivimos en un mundo de naciones, vivimos en un colegio de grandes corporaciones dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. Insisto, esto fue hace 45 años. 45 años después tenemos que los fondos de inversión, Blackstone, BlackRock, Vanguard, State Street y Fidelity, se puede decir que actualmente estos fondos son los que gobiernan el mundo. Tienen un PIB superior que, por ejemplo, el de Francia, Alemania juntas. No tienen ningún tipo de nacionalidad, no tienen ningún tipo de patriotismo, mueven el dinero de una forma totalmente egoísta en función de sus propios intereses y, en definitiva, es este poder financiero el que está gobernando actualmente el mundo. Y esto nos lleva a otra idea que entiendo que es esencial, es decir, el siglo XX fue el siglo de la contraposición izquierda-derecha, contraposición de dos, digamos, ideologías. Seguramente el siglo XXI es el siglo de la contraposición entre las élites y la gente en general. La gente en general que se intenta que sea cada vez esté más desclasada, más empobrecida, más atemorizada, más ignorante, etcétera, etcétera. Esta élite, en definitiva, y estamos hablando siempre del mundo occidental, porque evidentemente sabemos que China está intentando ser el imperio del siglo XXI, esta élite del mundo occidental, en definitiva, es la que establece un poco el orden de funcionamiento en el que nos movemos actualmente. Hay un libro muy interesante al respecto, escrito por Daron Acemoglu y James A. Robinson, que habla de un aspecto de estas élites, y habla de que estas élites son élites extractivas. Esto significa que las élites se divorcian de lo que es la sociedad en su conjunto y solo funcionan en base a su propio interés egoísta, de manera que lo que hacen es extraer, en definitiva, la riqueza de las sociedades en las cuales están implantadas. Esta idea, entiendo que de las élites extractivas, en definitiva, es lo que provoca que actualmente el poder financiero, entiendo que es el poder más importante que existe en la actualidad, muy por encima del poder ejecutivo, muy por encima del poder legislativo, muy por encima de todos los poderes que siempre hemos considerado como importantes. Y, en definitiva, este poder financiero, en palabras de Monseñor Viganó, que me imagino que muchos de vosotros lo conoceréis, dicen que es muy preocupante que los destinos de los pueblos del mundo estén en manos de una élite que no rinde cuentas a nadie en sus decisiones, que no reconoce ninguna autoridad por encima de sí misma y que, para conseguir sus propios intereses, no duda en poner en peligro la seguridad, la economía y la propia vida de miles de millones de personas, con la complicidad de los políticos a su servicio y de los grandes medios de comunicación. Es muy importante esto porque, en definitiva, está diciendo que el poder financiero es el primero de los poderes. El poder financiero tiene dominada a la clase política hace lo que dice este poder financiero y todos los demás funcionan en base a estos, digamos, requisitos o estos principios de poder. Aplicando esta situación a la agricultura, entiendo que la agricultura, como bien ha dicho el presentador, es un tema totalmente crucial. La frase, entiendo, clave en este caso es la que en su momento dijo Henry
Kissinger, que dijo que si quieres controlar a las naciones, controla el petróleo, si quieres controlar la población, controla los alimentos. Ojo, esta frase es totalmente, digamos, clarividente, es decir, los alimentos son la clave de todo, es decir, en estos momentos se está hablando de que se va a destruir o se está intentando destruir la soberanía alimentaria. Eso significa que es muy posible que dentro de un tiempo no seamos capaces de producir los alimentos que necesitamos para subsistir. Esto va a significar que vamos a depender de una forma totalmente brutal de todo lo que quieran hacernos llegar desde otros sitios, es decir, desde el puerto de Rotterdam vendrán las mercancías que desde ahora se considere que nos tienen que llegar, pero no decidiremos nosotros. También quisiera comentar que, en definitiva, la agricultura supone otro riesgo, es decir, la agricultura ya de por sí es un peligro porque, evidentemente, el agricultor es un mal alumno para todos los inventos que, en definitiva, organiza esta gente, como son la ideología de género, como es, por ejemplo, la violencia de género, como es, por ejemplo, la disforia de género. Es decir, los agricultores saben exactamente cuáles son las leyes de la naturaleza. Evidentemente, nadie les va a convencer de todos estos, electrodomésticos que van inventando a medida que va sucediendo esta especie de marxismo cultural que, en definitiva, está coaligado con esos grandes intereses de la élite que hemos comentado. Y por último, vamos a ver, el agricultor evidentemente maneja el bien más importante, como he dicho, que es los alimentos. Stalin, por ejemplo, en los años 30 del pasado siglo, o antes incluso, en el año 20 y pico creo que era, ya liquidó prácticamente por hambre a todos los agricultores ucranianos, porque quería el trigo que producía Ucrania, pero no quería cumplir con las exigencias de precios que exigían esos agricultores ucranianos, lo que se llamó el Holodomor. Este tema nunca fue tratado por los medios de comunicación occidentales, por cuanto que, como lo había hecho el Partido Comunista, pues se tapó, ¿no? Bien, yo creo que no debemos de ser ingenuos. En estos momentos Europa, es decir, Bruselas, está intentando acabar con la agricultura europea. Tiene una serie de métodos, luego Víctor concretará mucho más que yo en este caso, pero sobre todo tenemos los tratados de libre comercio internacional, que en definitiva son los que establecen el marco necesario a los efectos de que suframos permanentemente una invasión de productos de terceros países a precios irrisorios, de forma que se produce un dumping comercial que impide que nuestros agricultores puedan en definitiva defender su producto. Existe también una introducción de plagas y existe, además de esa introducción de plagas, habida cuenta de que no existe ningún control sobre los productos que entran en Europa a través del puerto de Rotterdam, existe igualmente una prohibición de nuestra capacidad para luchar contra esas plagas, porque se quiere prohibir los fitosanitarios, se quiere prohibir cualquier método que tengamos a los efectos de poder luchar contra las mismas. Y tal y como ha dicho Miguel, efectivamente, de la misma forma y al mismo tiempo se produce una acumulación de tierras, y ahí incluso podemos adivinar ese valor estratégico que en definitiva tiene la tierra y la producción agrícola en manos de estos gerifantes globalistas, como puede ser Bill Gates o cualquier otro. Por ejemplo, Bill Gates, había un artículo de prensa que hablaba de que las propiedades en manos de Bill Gates suponían, creo que hablaba de 18 estados ya de la Unión de Estados Unidos, en el sentido de que, bueno, se había quedado con una porción de tierras impresionante, invirtiendo de una forma absolutamente desmesurada. Y entonces, refiriéndonos al libro en concreto de la tradición europea, este libro surge a consecuencia de que los agricultores valencianos están, evidentemente estamos todos desengañados, es decir, frustrados con lo que ha sido esta Unión Europea, que se rige por esos principios globalistas que hemos mencionado, que está tiranizada por estas élites que hemos citado, y esa frustración, viene de que cuando entramos en la Unión Europea, yo recuerdo cuál fue aquel momento, estamos hablando de 1986, en aquella época se decía que, bueno, que entrar en la Unión Europea iba a ser fantástico porque íbamos a tener que pagar aranceles al pasar las fronteras, podíamos introducir los productos de una forma totalmente libre, etcétera, etcétera.
cómo nos engañaron, cómo nos han traído luego una ruina total en el sector agrícola y, en definitiva, cómo es posible que todas aquellas grandes expectativas que inicialmente se tuvo con respecto a la entrada en la Unión Europea han sido totalmente barridas y destruidas, ¿no? Los problemas de la Unión Europea, porque el libro se refiere a este globalismo, insisto, son varios. Es decir, en primer lugar, este globalismo destruye las soberanías nacionales. Pensemos que nosotros tenemos bases norteamericanas en nuestro suelo, tenemos Gibraltar, la soberanía militar depende de la OTAN. Hasta cierto punto, bueno, pues somos una nación porque nos pensamos ser una nación, pero la soberanía militar en estos momentos es de la OTAN. La soberanía económica depende de Bruselas, porque es la que decide las políticas económicas que se deben o no aplicar. Todo esto, en definitiva, supone la preponderancia, porque en realidad todo esto encubre la preponderancia de las grandes corporaciones y las grandes multinacionales sobre las decisiones o sobre los intereses nacionales. El globalismo, en realidad, se vale de estos organismos supraestatales, como puede ser la ONU, la Unión Europea, la OTAN, a los efectos de controlar a las naciones. La apropiación, en definitiva, de toda esa actividad económica por parte de este poder financiero conlleva un efecto que, en definitiva, es el que estamos denunciando, que es la expulsión del ciudadano de la actividad económica. Es decir, la actividad económica se monopoliza, se atomiza en cuatro sujetos, cuatro partícipes, que, en definitiva, son los que aglutinan toda la riqueza, ¿no? Se aplica el principio de eficiencia económica, y primero son, en definitiva, las finanzas y luego es la persona, con lo cual se rompe con la idea renacentista de que el hombre era el centro de todas las cosas. Ahora no, ahora es el mundo financiero el centro de todas las cosas. Centrándonos en lo que es la Unión Europea, que, como digo, es una especie de artilugio, entiendo que pensado por ese poder norteamericano a los efectos de controlar todos los países que conforman Europa, hay que pensar que, en definitiva, es un país controlado por el primer, digamos, el primero de la clase, ¿no? El alumno fiel de Estados Unidos, que en estos momentos es Alemania, ¿no? Alemania es el país que controla la Unión Europea, la presidenta de la Unión Europea es alemana, el Banco Central Europeo tiene su sede en Frankfurt, todos los cargos relevantes de la administración de la Unión Europea están copados por alemanes. Hay un tal Klaus Welle, que es el secretario general adjunto, un tal Markus Winkler, todos alemanes. En este sentido, bien, Alemania es ese primero de la clase, ese país al que efectivamente hasta ahora le ha funcionado bien el globalismo. Ahora hablaremos de los países a los que les funciona el globalismo y países a los que no les funciona el globalismo, pero nos podemos preguntar si Alemania es en definitiva un líder, digamos, comprometido con sus socios, o por el contrario es un líder que, en definitiva, llegado el momento, funciona con altivez, funciona con egoísmo y, en definitiva, se desentiende de sus socios llegados los momentos de necesidad. En este sentido, recordar qué ocurrió en la crisis sanitaria cuando Italia necesitaba material sanitario de todo tipo y, sin embargo, Alemania prohibió la salida de sus fronteras de todo tipo de materiales de este tipo, ¿no? Siguiendo con todo ello, las políticas globalistas que favorecen a Alemania suponen que, en definitiva, Alemania vende a todo el mundo porque tiene productos de alto valor añadido y, sin embargo, en Europa entran productos de todo el mundo realizando una competencia ilícita y desleal. En ese sentido, citaremos el puerto de Rotterdam, porque es el principal puerto europeo, es donde se produce la introducción de todos estos países, estos productos de terceros países, y que, en definitiva, esa conjunción entre Holanda y Alemania provoca el que cuando los valencianos intentamos vender la naranja en Europa, pues resulta que ya no tenemos mercado, porque resulta que el mercado ha sido copado por estos productos de países terceros. Con lo cual, evidentemente, la Unión Europea lo que está haciendo es dejarnos de lado, es marginarnos, es hundirnos, es provocarnos la ruina económica. Llegamos a un punto en que en España no se puede producir nada, y llegamos a un punto en que nuestra agricultura es una agricultura destrozada. Pensemos que actualmente somos el octavo país del mundo en producción de productos agrícolas, pero evidentemente esa situación va a cambiar porque es evidente que si esta competencia que sufrimos por parte de Egipto, Sudáfrica, Marruecos, Perú,
sigue produciéndose, al final nadie va a producir aquí en España. Víctor sabe mejor que yo cuál es el número de tierras abandonadas que se van produciendo, cuál es el número cuál es en definitiva el grado de desertización que se puede producir a consecuencia de que esta competencia desleal impide la producción en Europa, ¿no? En ese sentido, me gustaría citar una frase que yo recuerdo estudiaba cuando iba a la Junta, y decía que la justicia no es tratar a todo el mundo por igual, sino dar a cada uno lo que le corresponde. Evidentemente, a Europa no se le está dando lo que le corresponde. Al sur de Europa no se le está tratando como se debería de tratar. Y en definitiva, el libro es una denuncia de todo esto, ¿no? Es decir, se amputa nuestra capacidad como productores y nos convierte, en definitiva, en un mercado pasivo para los productos del norte de Europa. Por lo tanto, y aquí vengo a comentar lo que antes había dicho, después de 40 años de Unión Europea podemos hablar de que existen ganadores y perdedores de esta Unión Europea. Los ganadores son los países que en definitiva se benefician del globalismo, y perdedores son los países a los cuales este globalismo, digamos, hunde o margina o destruye, ¿no? Por ejemplo, la renta per cápita en Alemania actualmente está situada en 50.000 euros por habitante. No hablemos de la renta per cápita de Luxemburgo. En Luxemburgo estamos hablando de 120.000 euros por habitante. En España la renta per cápita no llega ni siquiera a los 24.000 euros por habitante. Por lo cual es evidente que la Unión Europea ha destrozado lo que era un principio no escrito, que era la cohesión europea. Es decir, tenemos un norte cada vez más rico, un sur cada vez más pobre. A la larga, esta situación seguramente lo que puede hacer es quebrar lo que tenemos como Unión Europea, y es evidente que este globalismo supone una vulneración de todos los principios que inspiraron la formación europea. Los principios eran muy claros, fueron establecidos en el Tratado de Roma en 1957, y hablaba de que el mercado europeo era un mercado europeo, no global. Sin embargo, en estos momentos tenemos que en Rotterdam entran productos de todos los países del mundo, es decir, de cualquier lado del planeta. Por lo cual, evidentemente, se nos ha convertido un mercado que era solo de los países europeos en un mercado totalmente mundial. Existía un principio de preferencia comunitario que establecía la necesidad de que, en definitiva, se consumieran los productos producidos en Europa antes de los que se trajesen de fuera. Esto tampoco se ha cumplido, y existía un principio de solidaridad en el gasto, en cuanto a que los países europeos debían de contribuir a mantener, en definitiva, lo que suponía los gastos que generaba esa Unión Europea. De estos tres principios, el único que se ha mantenido es el tercero. Los demás se han vulnerado, y pensemos que solo en el último año la pertenencia a la Unión Europea nos ha costado 13.500 millones de euros. Con lo cual es evidente que estamos pagando muchísimo dinero seguramente para nada, porque en realidad no nos estamos beneficiando de esa pertenencia. Vamos a ver, el mercado único europeo, quiero decir, al transformarse en uno global, esta transformación no se ha sometido en ningún momento a debate por parte de los dirigentes a la población. Es decir, en ningún momento se nos ha preguntado si estábamos de acuerdo con esto, en ningún momento se ha sometido a ningún tipo de controversia, en ningún momento esto ha sido objeto de ningún tipo de plebiscito, simplemente se ha hecho. Es decir, de una forma de una política de hechos consumados. Igualmente, como digo, no se respeta el principio de preferencia. Ya hemos hablado del tema del puerto de Rotterdam, y creo que conviene hacernos eco de lo que es la conducta de la Unión Europea, que está perfectamente descrita en el libro, de que existe un fariseísmo europeo, es decir, una hipocresía europea, habida cuenta de que este globalismo que se nos da a entender, es decir, las fronteras no existen, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la deuda española? La deuda española sí es soberana, porque la deuda española, en definitiva, sí que tiene una nacionalidad. Ellos, cuando se trata de exigir los intereses de los préstamos a los que estamos obligados a pedir, etcétera, etcétera, sí que entienden perfectamente que esta deuda sí es española. Por otra parte, tenemos el tema de la lucha contra el cambio climático. La Unión Europea se manifiesta como abanderada, en definitiva, de esta lucha por el cambio climático. Ya nos han dicho que van a prohibir los coches de combustión, se prohíbe incluso la agricultura en base
a que es posiblemente contaminante, en fin, toda una serie de historias que nos cuentan cuando lo que está claro es que a consecuencia de este gobierno, de este comercio globalista, es decir, de que todos los productos que se consumen en Europa vengan de países terceros, se produce un tráfico marítimo transoceánico a través de barcos ultracontaminantes. Hay un editorial de The Guardian que habla de que solo 15 barcos de este tipo, es decir, megacontenedores, generan tanta contaminación como 750 millones de vehículos. Es decir, es una barbaridad la contaminación que se genera. Estamos hablando de que nada menos que el 40% de toda la contaminación mundial está provocada por este tráfico marítimo. Parece ser que eso no les importa. Eso tampoco saben los medios de comunicación. De eso tampoco se habla. Es decir, eso se tapa como tantas cosas, ¿no? Por otra parte, existe una, podríamos hablar, incoherencia también temeraria respecto al tema de los productos que entran en Europa, porque es evidente que nosotros tenemos aquí una reglamentación muy rigurosa respecto de los fitosanitarios que se tienen que aplicar, es decir, los pesticidas que se tienen que utilizar a los efectos de controlar las plagas. Y también es cierto que respecto de todos los productos que vienen de fuera no se controla absolutamente nada. Y creo que todos conocemos pues la gran, digamos, es como una especie de plaga la cantidad de cánceres que hay y de gente que padece este tipo de problemas que están directamente relacionados con la utilización de productos fitosanitarios cada vez más baratos, cada vez más eficientes y cada vez menos controlados de todos los productos que se introducen en Europa. De esto tampoco se habla, ¿no? De esto tampoco se dice nada, no se estudia absolutamente nada. Evidentemente, este fariseísmo europeo, es decir, Bruselas nos traiciona porque si Bruselas era la que nos tenía que defender, Bruselas evidentemente no nos está defendiendo. La soberanía alimentaria, ya hemos dicho, estamos a punto de perderla a consecuencia de esta competencia ilícita y desleal que nos produce, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, es decir, esta Unión Europea globalista, sometida a los intereses del norte de Europa, nos convierte en consumidores pasivos. Bruselas solo trabaja para 3 países, para Países Bajos, para Alemania y para Luxemburgo. Es decir, Luxemburgo es un paraíso fiscal, allí guardan las fortunas todas las grandes corporaciones, las multinacionales, y Holanda es el puerto a través del cual entran todos los productos, y Alemania es el gran consumidor, porque con 80 millones de habitantes y en definitiva un poder adquisitivo alto, pues es el gran mercado, ¿no? También hay que hacer referencia aquí a qué pasa con nuestros políticos, porque claro, llevamos 40 años en esta situación y que yo sepa, ningún político español ha dado ningún problema nunca en la Unión Europea. Tiene un seguidismo de todo lo que decide Bruselas totalmente negligente, ¿no? Es decir, un seguidismo, una pasividad, es decir, una docilidad que resulta absolutamente insultante. Y después de 40 años, evidentemente, nos vemos en la tesitura de que a consecuencia de que esta situación, esta, digamos, actitud por parte de todos nuestros políticos, porque tampoco no podemos dejar a ninguno de los que han participado en la Unión Europea fuera, ha permitido que nuestra riqueza se despilfarrara, han despreciado en definitiva nuestros métodos de producción y han destrozado toda nuestra riqueza. Con todo esto llegamos a una situación en que existe evidentemente una frustración europea, es decir, la Unión Europea, Bruselas en definitiva, si era en definitiva la que tenía que procurar generar prosperidad, empleo, solidaridad para sus países miembros, en definitiva generar esa prosperidad que se suponía que era la Unión Europea, pues ha fallado, es decir, ha sido un fracaso estrepitoso, se ha destruido la cohesión europea. Con este norte cada vez más rico, este sur cada vez más pobre, y entonces hemos pasado de la sociedad del bienestar a la sociedad de la incertidumbre, es decir, se destruye la clase media y se genera una situación de precariedad. Había cuenta de que nuestros jóvenes cada vez tienen un futuro más difícil, más oscuro, no existe trabajo, no existen los métodos de producción, los mecanismos de producción habituales han sido destruidos, y por lo tanto lo que existe es una sensación de frustración, ¿no? Vamos a ver, la cuestión es que el último dato es que la mitad de todos los jóvenes españoles han tenido en estos últimos 2 años de pandemia, no quiero decir que la pandemia no haya influido, pero la mitad de todos los jóvenes españoles han tenido ideas suicidas, según
una encuesta y un estudio que se ha hecho recientemente. Las enfermedades mentales es seguramente nuestro principal problema actualmente dentro del tema de salud. Y luego somos el primer país consumidor de ansiolíticos. No sé si esto es un hecho muy conocido. Todos los días en España se suicidan 11 personas, claro. Podemos hablar de que la Unión Europea, Bruselas, evidentemente desde este punto de vista ha sido un absoluto fracaso. Hemos hablado en definitiva de que la gente en España está sufriendo este globalismo y esta tiranía de las élites, ¿no? Podemos referirnos no solo al tema agrícola, por ejemplo, podemos preguntarnos qué ha pasado con el sector textil. Actualmente el sector textil en España está monopolizado por una sola persona que todos conocemos, ¿no? Las importaciones desde Pakistán, desde la India, desde China, impiden que la anterior floreciente industria textil pueda funcionar. Podemos preguntar a los andaluces qué ha pasado con el aceite de oliva, es decir, existen importaciones desmedidas de aceite de oliva africano. Lo mismo pasa con el tema del aceite de girasol. No hablar, vamos, lo que ocurre con el tema de la miel. La miel que están trayendo de China es una miel absolutamente sintética, no es una miel natural, con lo cual, evidentemente, produce una competencia absolutamente desleal respecto de la miel que tenemos aquí en Europa. Lo mismo respecto del tema de la producción de legumbres. Entonces, yo hablaría ahora de las consecuencias de todo esto, que también están citadas en el libro. Tenemos que solo existe una zona en España que funciona, esa zona es Madrid, por cuanto que los intereses globalistas se basan en definitiva en los intereses de las grandes multinacionales, en los intereses de las grandes corporaciones, y estas, cuando se asientan en un país, buscan la capital. Entonces, toda la actividad económica se mueve desde la capital. Madrid aglutina el 85% de todo el empleo que se crea en España, lo cual es una barbaridad. Todos conocemos a gente que acaba los estudios y ¿dónde se va? Se va a Madrid, porque en Valencia no hay posibilidad de obtener ningún tipo de empleo medianamente aceptable, ¿no? Esta situación, en definitiva, provoca el que, bueno, tenga que haber una inmigración para buscar trabajo, que exista una descompensación, en definitiva, porque se produce una España vaciada, que todos hemos oído hablar. Hay zonas de España que están menos pobladas incluso que la estepa rusa, se le llama incluso la Laponia europea, y se produce una situación en la que el sector privado cada vez funciona menos. El último dato que hemos conocido es que el empleo se está generando debido a las políticas que estamos teniendo desde Madrid, desde el sector público, es decir, hay cada vez más empleo público, pero cada vez menos empleo privado. Existen incluso la figura de los trabajadores pobres, es decir, gente que trabaja todo el mes, pero sin embargo no llega a final de mes. Como he dicho, existe un problema importante con el tema de los suicidios, porque tenemos 4.000 y pico suicidios al año, y de esto no se comenta absolutamente nada. Tenemos un índice de natalidad por los suelos, habida cuenta de que en definitiva los jóvenes no tienen la confianza suficiente como para tener hijos. Los bancos no conceden ninguna hipoteca porque evidentemente existe una situación de total precariedad para la compra de nuevas viviendas, con lo cual el tema del mercado de alquiler echa humo, y en definitiva tenemos una situación que podemos resumir en que bueno, pues, la entrada en la Unión Europea ha sido, desde el punto de vista agrícola, evidentemente catastrófica. Yo creo que no tiene precedentes en la historia española. Y bueno, me gustaría sobre todo decir que nosotros, tanto Víctor como yo, no somos euroescépticos en el sentido de que no creamos en Europa. Es decir, nosotros creemos en Europa, lo que ocurre es que no creemos en las políticas que sigue Bruselas, ¿no? Con lo cual, evidentemente, entiendo que se hace necesario tomar conciencia de este problema y ver de qué forma se presiona a los políticos de turno a los efectos de que este problema se solucione o se tome una nueva dirección. Bueno, y sin más, cedo la palabra a mi amigo Víctor para que siga comentando el tema de él. Bueno, en primer lugar, pues, agradecer vuestra presencia aquí para escucharnos, a Blasco, Valentía Forum, también está por ahí Tomás de Lo Nostre, hay varios agricultores de HMSI y tengo hasta un socio de Alif
el único socio de Alif que es de Valencia, pero que vamos a crecer y vamos a tener muchos más socios en Valencia, en Alcira, en todos los sitios, en Gandía y en todos los sitios. Porque nosotros somos la asociación más guerrera que existe en España en el tema reivindicativo de la agricultura. Hemos participado ya en 4 manifestaciones, 2 en Castellón y 2 en Valencia, y seguiremos peleando para que estas circunstancias que ha explicado Manuel Millet cambien. Quería grabar esto para un programa que hago en La Nostra Agricultura. Si podéis ponerlo en apaisado, mejor, y si no, os doy mi teléfono. Está grabándose, ¿no? Pero en apaisado, porque en la televisión no cuadra eso, ¿no? Bueno, empecemos vendiendo un poquitín el libro, ¿no? En el libro tenéis la primera traición, que es la traición del globalismo económico. Son esos acuerdos internacionales que han ido haciendo que se firmen acuerdos con terceros países donde grandes corporaciones agroalimentarias van a producir porque los costes de producción son muy bajos, explotan al ciudadano de allí y nos traen sus productos aquí, los mismos que producimos nosotros, con bajos costes de producción y por lo tanto compiten en Europa mejor que nosotros. Y nos van desplazando, están viniendo para sustituirnos y no para complementarnos, que sería lo suyo. Nosotros somos un libre mercado, ya lo ha explicado Manuel, y como somos un libre mercado, ahí es necesario tener en ese libre mercado preferencia. Si no tienes preferencia, ¿para qué quieres un libre mercado tuyo? Si los demás van a tener preferencia sobre ti. O sea, esto es vital, es importante que lo entendamos. Vosotros sois un club, pues el socio del club tiene que tener sus ventajas. Pues lo mismo en el club europeo, el socio tiene que tener sus ventajas. Y si no las tiene, ¿para qué quiere pertenecer al club? Por esto es vital para saberlo. Y entonces en el libro tenéis todos esos acuerdos internacionales con todo detalle, qué empresas son las que trabajan allí, qué salarios hay allí, todos los datos de esas tradiciones europeas de, digamos, subvenciones que da Europa a Marruecos, a Sudáfrica, a Egipto, a Turquía, por todo el tema concretamente en los países del Mediterráneo, porque son de vecindad. Y entonces, como son de vecindad, intentan desarrollar esos países. Pero ese desarrollo está haciendo que los capitales europeos vayan a producir allí y entren aquí y compitan con estos agricultores ya envejecidos, que tienen una terreta y que son economías familiares. Y esto es así, es muy complicado, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a la segunda tradición. Una cosa también, en el libro también tratamos Ucrania, no la guerra, porque la guerra no había estallado todavía, pero ya lo hicimos porque había un veto ruso. Y dijimos, bueno, ¿y por qué es este veto ruso? Y empezamos a ver que era por las injerencias europeas en Ucrania. Entonces es muy interesante leerlo porque entenderéis mucho lo que está ocurriendo ahora. También hablamos de los lobbies, cómo actúan los lobbies y cómo están efectivamente apoderándose de Europa. Hoy en día son los lobbies los que mandan en Europa, no es la Comisión Europea. En la Comisión Europea trabajan 25.000 lobistas, para que os hagáis una idea, ¿no? Y entrarnos en materia, yo voy a hablar de la segunda tradición. Voy a hablar de la tradición medioambientalista que ha llegado después con el Green Deal, que es el Acuerdo Verde Europeo. Este Pacto Verde Europeo que ha diversificado en varias estrategias. Una de ellas es la estrategia de la granja a la mesa, qué bonito. Otra es la estrategia por la biodiversidad y otra es el Plan Natura 2000, que lo veremos después. Bien, pero para entrar en materia vamos a ver, para entender el por qué y el cómo, vamos a empezar por el inicio. Entonces vamos a empezar por esta presentación, que se me ha olvidado ponerla. Bien, como en el chiste, una noticia buena y una mala. La noticia buena es que la Guerra Fría ya no existe y hay quien no se ha enterado. Hace décadas que se desmembró la URSS, pero la gente sigue pensando en comunismo y capitalismo. La gente sigue pensando en que hay bloques.
Incluso hay muchos que creen que la guerra de Ucrania es un problema entre Estados Unidos y Rusia, como si Rusia todavía fuera comunista y todavía la URSS existiera. No existe la URSS, Rusia no es comunista, y China, que es comunista, realmente solamente es en las formas. En realidad, China se ha abierto al capitalismo bestial, al capitalismo atroz. No hay, como ha dicho antes, es que nos pisamos continuamente, pensamos igual, no hay ni izquierdas ni derechas. Eso simplemente es un humo ideológico para que no veamos la verdad. Y la verdad es la noticia mala. Todo es globalismo. Ahora mismo, tanto derechas como izquierdas están inmersas en el globalismo. Unos en el globalismo económico, otros en el globalismo ideológico y otros en los dos. Pero el globalismo es nuestra ruina, el que nos va a hacer a todos esclavos. Y tanto globalismo económico como el globalismo ideológico son dos caras de la misma moneda. Aunque parezca que el globalismo económico es más de derechas y el globalismo ideológico es más de izquierdas, todo esto del clima, del feminismo, de los inmigrantes, etcétera, etcétera, aunque parezca que es más de izquierdas, en realidad eso no es derechas ni izquierdas. En realidad, el globalismo ideológico lo han inventado para conducir al rebaño hacia el globalismo económico, que es el dominio mundial por unas élites que ahora mismo serán unos organismos multinacionales que nadie ha elegido democráticamente, pero que son los que ya están gobernando el mundo. Y nuestros gobernantes son títeres ya de ese poder económico. ¿Y dónde está el origen de esta estrategia de la granja a la mesa, de este Green Deal? Está en los objetivos de desarrollo sostenible, esta cosita de colorines que llevan nuestros políticos, y que si los analizamos, porque ahí tenéis que el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, pero el agua limpia, pero ¿quién se va a oponer a eso? La paz, la justicia, o sea, vamos a ver, si esto parece que sean los deseos de una Miss Mundo cuando le preguntan qué deseos tiene para el mundo. Entonces los han recogido todos en los objetivos de desarrollo sostenible, pero en realidad es pura utopía. O sea, esto yo no entiendo cómo los políticos actuales están aquí inmersos en esta chorrada que en realidad son deseos, es utopía, es irrealizable y en cambio, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque el problema no es el qué. Dice, fin de la pobreza, hambre cero. El problema es el cómo. ¿Cómo van a llegar al fin de la pobreza y al hambre cero? ¿Es quizá disminuyendo la población mundial? Sí, señor. ¿Y de la salud? ¿De la salud es quizá diciéndote que tienes que comer? ¿Es quizá diciéndote que vas a comer insectos? ¿Es quizá diciéndote que, o a nosotros diciéndonos que tenemos que prohibir los fitosanitarios porque los fitosanitarios que a mí agricultor no me dañan al que se come una fruta? Que hay como mucho un ligero residuo minúsculo cuando nosotros hemos absorbido 1 millón de veces más de ese producto, que está además analizado por la EFSA, European Food Safety Authority, la Autoridad Europea de Sanidad Alimentaria, y que ha determinado que puede sacar ese producto un registro porque a las dosis de empleo no es ningún peligro para el aplicador. ¿Cómo va a ser un peligro para el consumidor? Si ese producto se ha volatilizado, nosotros fumigamos en verano y en invierno es cuando vendemos nuestra fruta. Ha pasado mucho tiempo y ese producto no está. Lo que pasa es que si tú vas a las alcantarillas y empiezas a analizar qué detectas allí minuciosamente, encontrarás de todo, encontrarás todo tipo de drogas, de gente que ha tomado droga y que, no sé, hallar algún residuo de esa droga en el alcantarillado es posible hoy en día porque los análisis cogen cosas muy minúsculas, pero el residuo no significa que sea tóxico. Todo es tóxico a determinadas dosis. Nada es tóxico si esas dosis son muy pequeñas. Por ejemplo, el cloro. El cloro es un veneno que en cambio lo tenemos en el agua
agua y nos evita bacterias en el agua a esas dosis, pero a otras dosis sería muy dañino, ¿no? Y así todos los productos, ¿no? Entonces, hay varios de estos objetivos que lo están aplicando a la agricultura. Bueno, ¿cómo van a conseguir el 16, ¿no? La paz, la justicia, instituciones sólidas? Ahí está el truco. Las instituciones sólidas son esas instituciones que nadie ha votado, de orden internacional, que además son subvencionadas, las de la ONU, no solamente son subvencionadas por los países, que un país cuando más dinero pone, más pesa en la ONU, son subvencionadas también por fondos de inversión como BlackRock y Vanguard. Son subvencionadas por estas élites, la familia Rothschild, la familia Rockefeller, Bill Gates y todas estas gente que tiene mucho dinero, que tiene un montón de sociedades que teóricamente son filantrópicas, pero que en realidad lo único que buscan es el interés económico. Detrás de esto está el poder económico y está el poder mundial. Porque como decía antes Manuel, Henry Kissinger, este psicópata que escribió el nuevo orden mundial y que es el ideólogo del Club Bilderberg y que tiene 99 años y sigue yendo al Club Bilderberg. Para el que no crea en el adenocromo, yo la verdad es que no sé si creo o no creo, pero oye, qué raro, ¿no? Que David Rockefeller llegara a los 101 años, que este hombre tenga 99, que los Rothschild tengan 90 y tantos, que solo también ya tienen 90 y tantos, y ahí están en plena forma estos tíos, ¿no? Bien, será porque tienen buenos médicos. Bien. Pues nada, simplemente ir ya al origen de la traición y pasamos ya a ver qué está pasando en Europa. Basado en eso, en la Agenda 2030, porque la estrategia de la granja a la mesa quiere conseguir para el 2030, qué casualidad, ¿no?, disminuir el 50% de los fitosanitarios, disminuir el 30% de los fertilizantes, que el 25% sea agricultura ecológica sostenible, y la estrategia de la biodiversidad también es para el 2030, el Plan Natura 2000, bueno, pues esto es lo que forma parte de lo que es el Pacto Verde Europeo, el Green Deal. Y empezaremos por abajo, por el Plan Natura 2000. El Plan Natura 2000 es un plan que en España, bueno, es dar dinerito para que tú declares zonas de protección natural. Ahí tienes las zonas CEPA, zonas especiales de protección de aves, ahí tienes las zonas LIC, localizaciones de interés comunitario, ahí tienes el tema de las reservas naturales de la biosfera, las reservas naturales fluviales, etcétera, etcétera. Bueno, pues un 30% del territorio español hoy en día está dentro del Plan Natura 2000. ¿Y en qué se materializa eso? En restricciones. En estos territorios, donde antes había ganadería y antes había también algo de agricultura, solamente ponen restricciones para que allí no se pueda cultivar nada, no pueda entrar el ganado y no puedas tocar ni una planta, porque para ellos no puedes molestar a la biodiversidad que allí anida. Y entonces sí puedes poner, por ejemplo, molinillos de estos ¿cómo se llama? La electricidad eólicos, pero en cambio te tienen que limitar la agricultura, te tienen que decir que tú no puedes poner espalderas, por ejemplo, si estás cultivando viñedos. Entonces, sin ponerle espalderas, ese terreno a ti no te es rentable y por lo tanto abandonas tu propio territorio. Es decir, que es algo así como que te roban la tierra de forma legal, porque simplemente han declarado esa zona como que es zona especial de protección de aves. 30% del territorio español, se dice pronto. Bien. La estrategia de la biodiversidad 2030. Esta estrategia de la biodiversidad 2030 emana luego el plan director del agua. La directiva del agua, de ella, emana ya a nivel nacional en la estrategia nacional
de restauración de ríos. Ojo, de restauración de ríos. Creo que tengo por aquí, fijaros, aquí tengo el programa de restauración y adaptación al cambio climático. Si veis a la izquierda, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Esto es nacional ya. Esto es nacional ya. ¿Y qué están haciendo con el programa de restauración y adaptación al cambio climático? Derribando presas. 108 presas en un año ha derribado España, estamos a la cabeza. Y dices, bueno, ¿y esto por qué? Porque los ríos tienen que fluir, tienen que llegar al mar, porque los pececitos tienen que recorrer desde el mar hasta el cauce. Esa es su biodiversidad, y no entienden que aquí, por ejemplo, en el Levante, hay ríos que en verano se secan, y que si no existieran pantanos, si no existieran presas, la biodiversidad desaparecería. Que en los pantanos se crea su propia biodiversidad, y que no importa que un pececillo no pueda recorrer todo el cauce. No obstante, si tú quieres que recorra todo el cauce, se pueden hacer obras menores, porque cuesta muchísimo más dinero derribar una presa que hacer un viaducto de escalada del río, que vaya desde más abajo a más arriba con una pendiente, digamos que para el pez le sea adecuada, ¿no? Entonces, con eso no haría falta derribar la presa. ¿Y cuándo derriban estas presas? Pues bueno, simplemente cuando caducan las concesiones. Antes, cuando caducaban las concesiones, se renovaban. Pero incluso el Estado puede decidir quedarse él con la explotación. O incluso puede decidir dejar la presa como está y no tocarla. No, hay que derribarla. Cuando caduca la concesión, hay que derribarla. Y continuarán en esta marcha si no lo paramos, perjudicando, ojo, a la agricultura y a la energía. Pero ¿cómo estamos derribando presas cuando tenemos crisis energética? Y es una energía limpia, mucho más limpia que los paneles estos de silicio, que el silicio es ultracontaminante. Para producir ese biosilicio con el cual se fabrican esas placas, se contamina mucho, pero además, para reciclarlo se contamina tanto que no se recicla en España, ni en Europa. Hay que mandarlo a China a reciclar este material. Entonces, todo eso es energía sostenible. Las centrales nucleares no, y las centrales hidroeléctricas tampoco, ¿no? Que es lo que teníamos. Bien, pues ahora estamos en este extremismo ideológico medioambiental, ¿no? Pues vamos para atrás. Y por último vamos a hablar de nuestra estrategia, la que más nos afecta. La estrategia de la granja a la mesa. Qué bonito nombre. Parece que de la granja, de mi granja vaya a la mesa, cuando hemos visto que va de la granja de Brasil, de la granja de Sudáfrica a la mesa. Bueno, pues la estrategia de la granja a la mesa, ya lo hemos dicho, se propone el eliminar el 50% de los fitosanitarios. Y diréis, ¿cuáles? Los más eficaces. Los que más utilizamos los agricultores. ¿Por qué? Porque se han inventado un índice que se llama índice NH1, que este índice, cuanto mayor, digamos, es la eficacia del producto, mayor es la categoría, multiplica por más. Es decir, si la categoría es muy baja, es por 8, si la categoría es la intermedia, la B, es 16, y si la categoría es la C, que es la más venenosa, por así decirlo, multiplica por 32. Y los, ¿cómo se llama? Lo diré ahora, que me he bloqueado. Siempre me pasa esto. Las autorizaciones excepcionales. Las autorizaciones excepcionales multiplican por 64. Y de ahí agricultores que no nos hayan dado una autorización excepcional del metilclorpirizos. Porque al multiplicar por 64, ¿que multiplica qué? La cantidad de producto que nosotros utilizamos. Es decir, un producto peligroso que se utiliza poco, ese no lo van a quitar. ¿Y por qué lo utilizamos poco? Porque no es eficaz. O porque es muy caro. Y un producto, digamos, intermedio, B, que lo utilizamos muchísimo, como son algunos productos
es igual porque el mancozeb, por ejemplo, ¿vale? Es un producto que no es muy peligroso, pero claro, lo utilizábamos muchísimo, nos lo han quitado, ¿vale? Y entonces, pues con el clorpirifos es lo mismo, era el más utilizado, pero no era más peligroso que otros, pero multiplicaba por muchísimas toneladas, con lo cual había que eliminar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Agua de colonia. Para matar las plagas nos va a quedar agua de colonia. Bien, fitosanitarios, fertilizantes. Yo no sé si estos tíos escucharon a Thomas Malthus. Thomas Malthus hace 200 años decía que la sociedad, digamos, en la velocidad que llevaba de crecimiento, era imposible alimentarla y que iban a haber hambrunas muy importantes. Y no las ha habido. Bueno, sí las ha habido, pero digamos por otras circunstancias. En realidad, la agricultura ha sido capaz de producir lo suficiente para alimentar al mundo. ¿Por qué? Por los avances científicos, por los fitosanitarios, por los fertilizantes y también por la agricultura genética, que aquí está prohibida también. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? ¿A quitarnos todo eso? ¿A prohibirlo? ¿Qué vamos a ver? ¿Las hambrunas que decía Thomas Malthus van a llegar ahora? Ellos serán los responsables. Porque la agricultura ecológica produce menos. La agricultura ecológica es más cara, es menos competitiva, pero es lo que quieren. En la Comunidad Valenciana ahora han hecho un estudio para ver por qué los precios de los cítricos estaban tan bajos y para poder corregirlos, y se hizo una comisión de agricultura en las Cortes Valencianas. Sus conclusiones son que tenemos que diferenciarnos haciendo agricultura ecológica, pero están tarados, no se dan cuenta de que si la agricultura ecológica de verdad es rentable, nos van a traer esa agricultura ecológica desde terceros países, que allí están cultivando nuestros propios exportadores, están cultivando gente muy rica, que tiene ingenieros, agrónomos, y que no son tontos, y si la agricultura ecológica es rentable, producirán ecológico. No se dan cuenta que esa no es la solución, que aquí lo que hay que hacer es poner defensas comerciales, poner aranceles, poner cupos de volumen para que no venga tanto producto a sustituirnos, poner tratamiento en frío para las plagas, que luego las veremos, poner, no son tan ecológicos, un canon a la polución, que es que vienen contaminando. Poner un canon a la polución también, ¿por qué no? Bueno, pero aquí está lo de los ríos, que vuelvan a fluir. Este tío es el director general del agua, que dice que tenemos que disminuir las hectáreas de regadío. Pero vamos a ver si el regadío ha sido siempre lo progresista, ha sido lo que de verdad hace producir más. ¿Cómo que vamos a eliminar el regadío? ¿Por qué? Porque hay escasez de agua. ¿Quién va a provocar esa escasez de agua? Porque de momento nunca la había habido. ¿Qué pasa? ¿El cambio climático? Quizás serán los aviones que van rayando el cielo. Bien, aquí tenemos esos objetivos de la estrategia de la granja a la mesa. Y aquí pues, bueno, nada, ya los hemos visto, el 50% de los pesticidas le llaman, pesticidas. No les llaman fitosanitarios, que son medicinas de las plantas, pesticidas. ¿Por qué no nos prohíben los medicamentos nuestros en lugar de prohibir los fitosanitarios de las plantas? Nosotros nos hemos vacunado con no sé qué. Nos hemos vacunado con no sé qué. ¿Y no será eso más peligroso para las personas que los fitosanitarios? Muchos medicamentos son mucho más peligrosos que los fitosanitarios. Los fitosanitarios, a las dosis de utilización, están analizados y se aprueban y consiguen el registro, lo he dicho antes, porque no son peligrosos. Pero bueno, en eso están, engañando a la gente. Aquí tenemos las plagas. Esto es el Citrus Black Spot. Este está en el norte de África. Este lo tenemos ya en Túnez. En fin, ¿qué? ¿Vamos a dejar que entre? El tratamiento en frío aquí solamente se ha aprobado para Sudáfrica. Y solo para las naranjas. Y solo para una plaga, la Taumatotivia leucoteta. Bueno, pues esto es lo que hay. Aquí tenemos
precisamente a la falsa polilla, a la Taumatotibia leucoteta. Estas plagas, si nos entran en España, adiós citricultura, porque ya no tenemos los productos fitosanitarios apropiados para combatirlas. Y la agricultura ecológica tampoco, porque la gente piensa que la agricultura ecológica no se utilizan fitosanitarios, no, se utilizan fitosanitarios sacados de la naturaleza. Nosotros utilizamos las piretrinas sintéticas, ellos utilizan piretrinas naturales, mucho más caras, menos efectivas, pero que también son un problema para la biodiversidad. Ellos utilizan aceite, pero a cantidades industriales para matar las plagas. El aceite lo mata todo por asfixia. Atenta también contra la biodiversidad. Y desde luego, necesitan mucha más agua, porque hoy en día la agricultura ecológica, en la mayoría de las sociedades de riego, no tienen para poder hacer tratamientos ecológicos digamos, centralizados, porque nosotros ya, digamos que estamos en un riego localizado, que es que la gotita te cae en la planta y por lo tanto el fertilizante no va a los acuíferos, se lo papea todo la planta. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? De prohibir también fertilizantes. Todo esto es una gran mentira, que la gente se la cree. Y por eso hay que luchar para que la gente conozca la verdad. Este otro bichito es el greening, o la plaga amarilla, el one globing. Concretamente, este es la Diaforina citri. No, este es la Trioza erythrae. Esta es la Trioza erythrae. La Trioza erythrae es un vector que nos trae una enfermedad, que es una bacteria, que en cuanto entra en el naranjo, lo mata, lo vuelve amarillo y lo mata. Y cuando ha entrado en Brasil, ha hecho estragos, y ha entrado en Estados Unidos, en Florida, y ha hecho estragos, pero de estragos de hasta el 80% de los naranjos se los ha cargado. Y ahora están haciendo tratamientos precisamente con metilclorpirifos, el que entre nosotros tenemos prohibido para tratar el cotoné de Sudáfrica, que nos vino de Sudáfrica, lo están tratando para matar estos vectores. Y hacen tratamientos cada semana, porque si no, se les come la trioza o la Diaforina citri, que es... Ah, no tengo foto de la Diaforina, no la tengo. Bueno, vale, no pasa nada. En cualquier caso, estos vectores son un peligro. Y este lo tenemos en Huelva, lo tenemos en Portugal y lo tenemos en Galicia, este vector. Solamente falta la llegada de la bacteria. Y en cuanto la llegada de la bacteria llegue, aquí es imposible que nosotros podamos dominar esta plaga, porque nosotros somos minifundistas. Y yo fumigo y mi vecina no. Y entonces esto no hay forma de detenerlo. Y terminaremos con la citricultura, que es lo que ellos quieren, por otro lado. Porque no nos protegen contra las plagas. Tratamiento en frío, solo para Sudáfrica, cuando a nosotros nos lo exige Estados Unidos, nos lo exige Japón, nos lo exige Canadá, nos lo exige todo el mundo, y en Europa en cambio no lo exigen porque quieren favorecer el comercio internacional. Bueno, pues podría hablar de muchas más cosas, como por ejemplo la ley de la cadena alimentaria, que se han inventado, que dicen prohibición de vender por debajo de coste de producción. ¿Y cómo? ¿Cómo? Si resulta que por ley de la competencia el gobierno no puede marcar precios, no puede decir cuál es mi coste de producción. Y entonces me dice, no, tranquilo, lo dices tú. Y entonces a mí me viene el exportador, me dice, oye, mira, el precio que llevo son 20 céntimos. Y yo digo, hombre, vamos a ver, que mi coste de producción son 40. Y entonces me dice, bueno, pues yo la verdad es que no te la puedo comprar a 40 porque está viniendo mucha fruta de fuera que está entrando a 20 céntimos. Y entonces yo más de 20 no te puedo dar. Y o lo tomas o lo dejas. Y simplemente ponen una cláusula diciendo que lo que él te entrega por la venta de tu producto cubre tus costes de producción. Y con eso ya está la ley cumplida. Pero yo sigo vendiendo por debajo del coste de producción. ¿Habéis visto estupidez parecida? El truco del ministro Planas para engañar a los agricultores. Seguimos vendiendo por debajo de producción los caquis, las naranjas, las mandarinas. Menos mal que este año la mandarina va algo mejor porque Sudáfrica ha tenido problemas de producción de mandarinas. Pero eso es algo esporádico. Y no quiero, aburriros más, ¿no?
por eso. El resumen es que tenemos dos grandes cárceles. Uno es el cárcel llamado Libre Comercio Internacional y la firma de acuerdos comerciales de libre comercio con países inapropiados, porque podrían hacer firma con Estados Unidos, con Rusia, con China, abriéndonos mercado. Esos no se firman, porque esos podrían perjudicar a la industria. Se firman con Marruecos, con Turquía, con Egipto, con Sudáfrica y Mercosur, del cual no hemos hablado, Mercosur, que está todavía pendiente de ratificación, gracias a Francia, que lo ha bloqueado, porque aquí dicen, no, es que viene de Europa. No, vamos a ver. En Europa, ¿cómo funciona? Tenemos el Consejo, y en el Consejo están representados los primeros ministros de cada país, y allí las cosas importantes son por unanimidad. O sea, si hay un país que no quiere firmar, eso no sale adelante. Es decir, que España ha estado conforme con todas estas políticas que nos están destruyendo. Y de hecho, España es el impulsor número uno de que se firme Mercosur. Ha sido nuestro presidente Sánchez el que lo está impulsando. Y el otro cáncer, el que hemos... ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Efectivamente. Bueno, pues eso favorece a las empresas farmacéuticas, eso favorece a la industria del automóvil. Pero eso será en Europa, no aquí. Claro, en Europa. ¿Por qué nuestro... Claro. Pues Él quiere un puesto a nivel global, entonces le está haciendo méritos. Por algo será. Y el otro gran problema, efectivamente, porque yo creí que íbamos a morir por el primer problema, el globalismo económico, pero yo creo que al final nos van a matar con el ideológico, nos van a matar con todas las limitaciones de tipo medioambientalista que nos están metiendo a los agricultores, prohibir la quema en los huertos, prohibir los ciclos. Bueno, y lo más importante, la nueva ley, nos viene ahora el reglamento, o sea, que para poder, que se ejecute la estrategia de la granja a la mesa, que es, por así decirlo, una directiva donde cada uno puede ir haciendo lo que quiera, pero no marca nada concreto, pues ahora van a sacar un reglamento. Ese reglamento está ahora mismo en discusión, es el reglamento de uso sostenible de los fitosanitarios. Y ahí van a prohibir el que se pueda fumigar en lugares que estén a X kilómetros de los cursos de agua. En la Comunidad Valenciana, ABA dice que eso afecta al 80% de las tierras cultivables. En el 2023 o en el 2024 nos vendrá el problema. Si no lo frenamos a tiempo, la gente tiene que empezar a reaccionar, tiene que presionar para que eso no se apruebe, ¿vale? Aparte de otros temas, como es el control electrónico de lo que tú vayas echando de fitosanitarios, el que pueda tirarlos, y el tener un ingeniero agrónomo que te vaya aconsejando qué es lo que tienes que tirar y lo que no tienes que tirar. Más gasto, ya está, más gasto. Pero aparte de más gasto, la prohibición en donde haya curso permanente o no permanente de agua. O sea, barrancos también. Control absoluto. Control absoluto, sí. Entonces, Europa lo que está haciendo... Oye, acordaros de que en Holanda había una revolución tremenda porque el Estado quería quitar granjas para reducir el dióxido de nitrógeno del país. Dices, pero gilipollas, tú vas a reducir el dióxido de nitrógeno de tu país, pero la gente seguirá bebiendo leche y seguirá comiendo quesos, ¿no? Entonces el dióxido de nitrógeno se generará en otro país. ¿Tú qué están haciendo quitando granjas? O sea, esto es un absurdo total, bestial. Bueno, y pasamos las preguntas porque si no, pues voy a aburrir con esto.